Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? La verdad que un privilegio estar aquí delante de la presencia del Señor. Me ha tocado poder dar la palabra. Este punto que vamos a tocar, estamos en el tema 6 de la serie y, como dice el título, un servicio vital. Quería que oremos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección, que el Señor tome control y dominio de todo lo que hagamos para su gloria. Señor amado, gracias te damos. Gracias, Señor, por estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por poder escuchar tu voz todos los días de nuestras vidas, hasta el día que vengas a buscarnos, Señor. Te pido perdón por mi falta, por mi pecado, Señor. Y aún ayúdanos, Señor, a entender y a conocer este misterio que es tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Porque necesitamos, Señor, todos los días de ella para poder cambiar, para poder saber que lo que tú haces, Señor, en nosotros es justamente para que nosotros el día de mañana también podamos estar delante de ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias por este ministerio, Señor. Te doy gracias porque aún se sigue predicando tu palabra desde este lugar. Podemos escuchar tu voz, Señor, todos los días. Gracias. En el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén. Como dice el título, un servicio vital. Es algo que quiero compartir y que quiero que abra su Biblia. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Lo vamos a leer. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Algo que es necesario como iglesia para poder ser un siervo, para poder prestar un servicio vital, como dice el título, es necesario tener 3 cualidades. No es de cualquier forma que uno puede presentarse delante del Señor
y, y uno decir, yo estoy dispuesto a servir. A veces se pasa por alto, como dice aquí los varones, los discípulos, predicaba asiduamente la palabra del Señor con gran énfasis y dice que el número de los creyentes crecía y por ende también había desorganización y se necesitaba de alguien que pudiera hacer algunos servicios, algunas obras, algo puntual que se pudiera hacer dentro de los congregantes o como dice aquí la palabra del Señor, porque esta queja que vinieron al oído de los discípulos, de las mujeres, de las viudas griegas, decían que ellas eran desatendidas porque ellas no estaban siendo buena atendidas como las mujeres hebreas, como las viudas hebreas. Entonces los discípulos mandan a los hermanos a que buscara entre el pueblo. Fíjese que dice entre el pueblo, no fuera, entre el pueblo. Aquellos varones que realmente tuvieran una condición vital para que se cumpla estos requisitos en la vida de aquel hermano que haya sido escogido. Y esta es la condición que debe ser. Dice que tiene que ser de buen testimonio. No es de cualquier manera. Es dentro y fuera. ¿Por qué digo dentro? Porque un siervo dentro se mueve como Dios manda y es como que es todo paz y amor. Entonces uno dice, yo te amo, hermano. Por eso digo dentro y fuera. Uno tiene que ser un buen testimonio para lo que te ve. Tiene que ser un buen testimonio para aquel que está mirando, que está puesto los ojos en ti, a ver qué estás haciendo como creyente. Si estás dispuesto, estás capacitado, si estás haciendo lo que estás diciendo. Por eso los apóstoles, los discípulos le dijeron, escoged varones que rindan estas condiciones, que tenga este testimonio. Y esto tiene que ser la cualidad para aquel que realmente está anhelando servir al Señor. Por eso digo, amados hermanos, no es de cualquier manera que uno puede decir, yo voy a hacer esto, aquello, pero dice que hay una condición que puntualmente dice que nosotros tenemos que ser de buen testimonio, tanto lo de adentro como para lo de afuera, porque lo de afuera también, el incrédulo, tanto mis familiares incrédulos o como nuestros familiares incrédulos, dice, pueden decir infinidad de cosas de nosotros, porque nosotros no estamos dando el buen testimonio que dice que nosotros debemos dar como siervos, como servidores. Porque nosotros somos, amados hermanos, tanto desde aquí hasta allí, somos servidores. Todos servimos al Señor. A eso fuimos llamados, a servir. Porque esto es lo que el Señor nos ha encomendado, a que nosotros sirvamos. Vamos a ver después, más adelante, lo que realmente nosotros tenemos un ejemplo clave donde nosotros tenemos que llegar como creyentes. Nosotros no estamos lejos. Nosotros tenemos un maestro que nos enseñó todo, que nos mostró el perfecto camino a que podamos seguir. Y estos varones dice que tenía que buscar, esa es la encomendación, que buscara entre los creyentes, entre los hermanos, esta actitud que cada uno debería de presentar ante la presencia de aquel y que es una recomendación que uno también debe presentar, no tan solamente decir, sino hacer. Y dice que tiene que ser de buen testimonio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene que ser lleno del Espíritu. Fíjense que es algo que ya el Señor está demandando un poquito más allá, ya no tan solamente cuidarme, ser prolijo ante mis compañeros de trabajo, ser decente ante los del mundo y ser decente aquí con ustedes, poder tener una actitud conforme a lo que dice la Biblia, sino que dice que seamos llenos del Espíritu.
Y es algo que quizás ¿para qué uno puede decir cómo será? Porque por ahí en nuestra mente está circulando eso y diré, pero ¿cómo yo sé si soy lleno del Espíritu? Hay algo que es muy común o es algo muy natural o es algo tan sencillo que nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente estamos siendo llenos del Espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta si somos llenos del Espíritu? Fíjese lo que dice Gálatas. Si esas condiciones que dice la obras del Espíritu está en nosotros, podemos decir ciertamente que el Espíritu del Señor está en nosotros. Porque estamos rindiendo las condiciones que dice el Señor, porque las obras del Espíritu están en nosotros, porque es algo que se va demostrando. Entonces uno puede decir, la verdad que estás lleno del Espíritu, la verdad que tenés la condición, lo que dice la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor. Esas son las cualidades para que uno pueda decir, yo realmente no pasar por alto, sino que ver dentro de uno, a ver cómo yo estoy por servir al Señor o voy a servir al Señor. ¿Estoy rindiendo estas condiciones que se dice aquí que tiene que tener el hermano que está dispuesto a servir? Y entonces dice el tercer lugar que también tiene que ser lleno de sabiduría. Para muchas cosas, como todos que somos y todo fuimos al colegio, todo habremos estudiado algún curso, habremos hecho lo que teníamos que hacer y algunas cosas habremos aprendido y ahí empezamos a entender algunas cosas, cómo funciona la luz, cómo funciona un vehículo, cómo funciona esto y alguna sabiduría tenemos. Pero específicamente esa sabiduría no aplica para esto. Ser sabio es aquel que realmente cuando viene la tentación, cuando viene la dificultad, sabe qué camino tiene que corregir. Porque esto es la iglesia primitiva que nos está enseñando a nosotros y nos está diciendo cuál debe ser las cualidades de aquel varón dispuesto a servir al Señor. Si eso se ha cumplido en nosotros, bendita es la gloria y la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso, porque si no, uno no puede prestar un servicio vital al Señor. Porque por eso a veces hay cualquier puesto que nos toque, a veces puede salir. Cosa que aún nosotros no sabemos que tenemos en nuestro interior. Puede ser que estemos refunfuñando con algo. Puede ser que hay algo en nuestro interior que todavía no me gusta. No me gusta lo que me tocó, no me gusta esto, me gusta algo que por ahí yo estoy orando, algo donde aparentemente, imaginariamente yo me estoy imaginando, yo quiero un puesto donde me apantallen, donde me acaricien, y no es ese el lugar. El lugar donde el Señor nos ha puesto, amados hermanos, es a servir a nuestro prójimo. Ese es el lugar. Porque fíjese que hay una palabra tan clave que dice que el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir. Listo, sin palabra el creyente. Ya no tenemos más palabra porque dice que el Señor de señores, Rey de reyes, vino y dice esa palabra. Nosotros ya no tenemos argumento. Ya no tenemos algo como para decir, yo la verdad que sí anhelo otra cosa. No, el Señor vino a nuestras vidas y nos ha puesto en este lugar, pero es para que nosotros aprendamos a ser siervos, aprender a servir a los demás, aquel que está en necesidad, aquel que necesita mi ayuda, aquel que está necesitado. Para eso el Señor nos ha levantado. Ese es el ministerio que nos toca a cada uno de nosotros, a ser siervos, a poder servir. Y fíjese,
¿Se encontró? ¿Los 7? ¿Se encontró? Se encontró. Gloria a Dios. Se encontró. Dice que entre el medio de los pueblos fueron levantados los 7. Dice que ellos empezaron a ocupar ese lugar que estaba vacío, pero ellos rindieron las condiciones que aquí estaban buscando. Quiera el Señor que estas 3 condiciones también haya el Señor en nuestras vidas. Y yo sé que la hay, porque yo creo que todos estamos entendiendo lo mismo, el mismo mensaje, estamos leyendo la misma Biblia y estamos entendiendo que realmente en el lugar que nos ha puesto el Señor a esta vida cristiana, no simplemente para jactar, no es para eso, sino que es justamente en la posición de ser humilde, de ser sencillo, de ser, porque el Señor también lo mostró y nos dio ahí en San Mateo 11:29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que nosotros siempre tenemos un ejemplo que nos ha dejado a través de la palabra para que nosotros no nos confundamos, para que nosotros no erremos el camino, sino que nos permanezcamos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. No sintamos más de lo que debemos sentir, no pidamos más de lo que debemos pedir, excepto, dice la palabra del Señor en Santiago, que hay algo que sí tenemos que pedir a Dios, es sabiduría. Si está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si hay algo que está faltando en tu vida, pídala a Dios. Y en esas condiciones, yo creo que cuando a mí se me demande y yo estoy rindiendo las condiciones que aquí dice la palabra del Señor, entonces yo lo voy a hacer de todo corazón. Yo voy a hacer realmente como quizás el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy entendiendo el mensaje. Entonces yo no me salgo ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces no me zafo en una palabra, sino que estoy permaneciendo justa y adecuadamente a donde dice la palabra del Señor que yo debo estar. Entonces, cuando a mí me dice, correme este banco, pero una luz, porque yo sé que ese es mi lugar, porque yo sé que el Señor me llamó a servir, no a ser servido. Entonces, si yo entiendo esta condición, si yo entiendo que esta palabra es primitivamente, como en la iglesia primitiva, que estaban ellos formándose, empezaban a hacer la iglesia primitiva, que hoy, bendito es la misericordia del Señor, que esta prédica, esta palabra, también ha llegado a nuestras vidas, y nosotros también estamos entendiendo esto, porque nosotros también tenemos un largo trayecto, un largo camino que todavía tenemos que transitar. Y todavía tenemos que seguir encontrándonos cosas y nos va a hacer falta esta palabra. Y nos vamos a dar cuenta, Señor, hoy la verdad me pasó de todo, la verdad que no hice nada de lo que debería haber hecho, no hice nada. Hice todo lo contrario. Depotriqué, refunfuñé, no me agradó el hermano, no. La verdad que no estoy dispuesto a servir. Y qué difícil que se hace aún para nuestra propia vida. Porque es cuando realmente, cuando pasa esto, es cuando yo no estoy entendiendo este mensaje, que no viene de una voz terrenal, sino viene de una voz celestial que nos está diciendo que esta es nuestra condición, que esta debe ser nuestra condición. Y ante todo esto, yo encontré un ejemplo que la verdad había predicado hace muchos años. Y
como me encontré con este mensaje buscando uno a ver cómo podía hacer comparar una lectura con la otra, encontré este mensaje y digo, no nos podemos escapar, no nos podemos mirar, no puedo mirar para otro lado, no puedo hacer otra cosa, sino que tengo que mirar al autor. Y entonces ahí inmediatamente me acordé de una lectura que habla San Juan capítulo 13, le invito a que abra su Biblia. Fíjese que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, porque así la iglesia se organizaba y nadie perdía ninguna visión, nadie tenía que tener mayor concepto, nadie tenía que pensar de sí mismo si soy mejor o peor, nadie tenía que decir nada, porque aquí el Señor lo encerró todo para que usted y yo quedemos en el molde y aprendamos, porque nosotros estamos aprendiendo. Y dice la palabra del Señor aquí en San Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a lo suyo, fíjese, como había amado a lo suyo, que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y los enjugaba con una toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú lavas los pies? Respondió Jesús, y esto es lo bueno. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, pero por eso dijo, no estáis limpio todo. Así que todo lo que hubo lavado los pies tomó su manto y volvió a la mesa y dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí nosotros tenemos el ejemplo claro de nuestro autor, del Maestro, de Jesús. Como le dije al principio, esto es un ejemplo claro, que Jesús ya dice que ya había terminado, su hora había llegado, pero hay algo que lo tenía que demostrar a su discípulo, algo que le tenía que enseñar un poquito más porque ya todo estaba dicho, pero ahora le tenía que mostrar
un ejemplo de amor, humildad y servicio. Ese ejemplo el Señor les tenía que mostrar a sus discípulos y lo tenía que entender. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a llevar ese mensaje hasta el día de hoy. Entonces el Señor, siendo el maestro, se quita su túnica, el manto, y se ciñe de una toalla y se pone a lavar. En aquellos tiempos yo había hecho una pregunta y yo creo que hoy se me aclaró algo un poquito más. Muchas veces nosotros, como padre o madre, y esto no lo van a negar nadie, todo lo que somos padres y todo lo que son madres van a entender de lo que voy a decir, porque esto va relacionado a lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces, cuando nos toca algo tan difícil, a los varones especialmente, porque a la madre no le es difícil, a los varones es difícil. Cuando nos toca a nosotros, nos tocó en su momento, no sé, un ser tan pequeño que es como nuestro hijo, de repente está que tenemos que cambiarle el pañal. Y uno dice, pero ¿es necesario que lo haga yo? Y ahí uno reflexivamente, uno empieza a notar un cambio interiormente de por qué un hombre a veces le produce un rechazo poder cambiar un pañal a un hijo. Y no quiero que suene grotesco, quiero que realmente se entienda este mensaje o este punto que quiero explicar, ¿no? Porque ciertamente cuando uno realmente ama a su hijo, porque ese ser tan pequeñito no puede por sí solo, necesita de alguien. Y ahí está mamá o papá. Y papá hace ese servicio porque el hijo no puede. Entonces ahí pone todo ese sentir de un padre amoroso, porque ama a sus hijos, porque ama a su hijo, le cambia el pañal. Y entonces lo va a volver a hacer una y otra vez porque ama a su hijo. No es que dice agarra a sus hijos, no, toma, le da al otro. No, lo hace porque lo ama, soporta porque lo ama. El Señor Jesucristo vino en medio de nosotros y hizo este ejemplo claro de un padre amoroso, de un padre humilde, dispuesto a mostrar a que nosotros debemos tener esta condición. Y entonces dice él, yo siendo Dios, yo siendo Jesús, yo siendo el maestro de ustedes, estoy haciendo esto. Es para que justamente ustedes también lo hagan. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque esta recomendación, cuando el Señor actúa inmediatamente, cuando Él se empieza a despojar de su manto y empieza a toma una actitud de un obrero y empieza a lavar, eso era como que estaba mal visto. Pero fíjense que los discípulos no sabían qué hacer. Estaban en un recinto, en un lugar, pero ninguno de los discípulos le dijeron, Señor, si tú eres mi Señor, ¿por qué tenés que estar haciendo eso? Déjame a mí que yo hago. Nadie dijo eso. Nadie tomó una actitud en el lugar del Señor, decir, Señor, déjame, yo lo hago. Nadie. Todos lo estaban mirando sorprendido al Señor de cómo le estaba lavando los pies a los discípulos. Fíjese el lugar que tomó el Maestro, el Señor de señores.
Y los discípulos le decían, no decía, Señor, ¿necesita agua fría? Y Pedro va y abre la heladera y va y le da agua fría al Señor. Era necesario que ellos pudieran entender lo que el Señor Jesucristo les demostró ante sus ojos. Ellos tenían que ver cómo es hacer y no tan solamente decir, sino hacer, practicar. La vida cristiana es un continuo practicar. Si yo no practico lo que digo, no sirve de nada. Si yo no practico lo que entiendo, no sirve de nada. Entonces el Señor me ha levantado y si yo voy a empezar a elegir, este me gusta, no, este tampoco, no, bueno, si yo voy a estar en esa condición, no soy un siervo. El siervo lo acepta. El siervo lo entiende, escucha. Entonces, cuando esta palabra se asemeja en mi vida, entonces yo habré estado entendiendo lo que el Señor Jesucristo estaba revelando a sus discípulos. Y ellos estaban atónitos mirándolo al Señor lo que estaba haciendo. Y sabe que ellos lo único que decían, no, Señor, Pedro, esto es la parte que yo quiero meditar y quiero reflexionar con ustedes acerca de este mensaje, donde Pedro lo rechaza al Señor. Él no quiere que le lave al Señor, pero es algo que Pedro todavía no estaba entendiendo. Lo que yo estoy haciendo, Pedro, tú no lo comprendes. No estás entendiendo lo que yo estoy haciendo. No crea que el Señor de señores se está rebajando y ahora soy no sé, como que se está denigrando el Señor. No, le está dando ejemplo para que ellos puedan practicar. Y entonces Pedro dice, no, Señor, no me vas a lavar los pies. Pero es porque no está entendiendo, Pedro. Pedro no entendía. Lo que yo estoy haciendo ahora no lo estás entendiendo. Ahora no lo estás entendiendo, pero lo entenderás después. Y cabe la pregunta, amados hermanos, ¿habrá entendido Pedro lo que Jesús le quiso decir? ¿Habrá entendido? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? ¿Habrá entendido la vida cristiana que el Señor estaba demostrándole? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se levantó en el lugar y empezó a predicar y empezó a hablar del Señor. Y iba de un lugar a otro predicando de lo que había entendido. Entonces entendió. En ese momento no pudo entender, pero después sí lo pudo entender. ¿Por qué? Porque lo practicó. Lo pudo poner por obra. Entonces se le reveló lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Y fíjese que todos estaban en esta condición que no entendía la actitud que había tomado el Señor. Dice al principio que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. El Señor tiene amor. Lo primero que tuvo con nosotros el Señor Jesucristo es amarnos. En la condición que nosotros estábamos y estamos, nos sigue amando. Ese amor es inquebrantable. De ese amor nos está enseñando el Señor. Ahora, si nosotros tenemos también esta condición que dice la palabra del Señor como sus discípulos, y el segundo lugar donde yo pude ver que realmente me preguntaba que si Pedro entendía, me di cuenta de que lo había entendido. Ahora yo también me hago esta pregunta y les hago esta pregunta, si nosotros también como Pedro
¿estamos entendiendo lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas? ¿Estamos entendiendo? Y la verdad que el Señor reprende realmente nuestro corazón, porque la verdad que a veces uno dice, somos inteligentísimos para algunas cosas, pero a veces estamos como Pedro, parece como que estamos en una posición que no sé si acepto o no. Pero hay algo que el Señor nos dice y le tranquiliza a Pedro, ¿no? Porque él no estaba preocupado si Pedro estaba entendiendo, o sea, lo veía que él no entendía, pero lo vas a entender después. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios muchas veces no la entendemos al momento, pero la vamos a entender. La vamos a entender. Eso no le quepe ninguna duda, porque va a pasar 1 año, 2, 3, 1 mes, 2 meses, y la vamos a entender, porque el Señor se va a encargar de hacernos entender. En algún punto de nuestra vida nos va a hacer entender. Los discípulos estaban reunidos, atónitos, mirando al maestro lo que le estaba haciendo. Y el segundo punto es en el versículo 12, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? La misma pregunta. Pedro, que no entendía, ahora pregunta. El Señor está preguntando, ¿ustedes saben lo que yo hice? Y entonces dice el Señor, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque el Señor sabía quién era Él. Y decís bien, porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestra vida como creyente, amados hermanos, tiene a veces algún punto que hay días que estamos con las manos en alto y hay días que ciertamente estamos como la pantera rosa. Y esto tiene que ver cuando a veces, porque es normal, es natural, porque somos personas que tenemos nuestra lucha, como dijo el hermano Luciano, que tenemos nuestras condiciones a veces que necesitamos ser reflejados y que se tiene que reflejar, que tiene que salir para que yo me pueda dar cuenta de lo mal que estoy, y que es necesario que yo todos los días, como aquellos varones que fueron levantados y que pudieron entender y que pudieron tener estas cualidades, pudieran tener en el corazón algo presente. Que este no es el mayor amor que Jesús demostró en San Juan capítulo 13. El mayor amor que Jesús demostró, amados hermanos, y esto es algo que lo tenemos que entender como que esto es algo vital, sí o sí, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe que Jesús, por usted y por mí, qué hizo en la cruz del Calvario? Dice que cuando Pilato, cuando los escribas, cuando cuando le estaban apuntando al Señor Jesucristo, ¿y él qué hacía? Fíjese que esa no sería nuestra condición. ¿Él qué hacía? Dice que él no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Sabe qué mentira le estaban diciendo?
Estaban diciendo mentira de Él, del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, estaban diciendo mentira. Y Él dice que no abrió su boca, así lo dice la palabra del Señor. No abrió su boca, no dio lugar, sino que Él se humilló y no escatimó de ser igual a Dios, sino que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si me hubiera tocado a mí, yo no hubiera rendido. Hubiera hecho lo contrario. Pero ¿por qué hizo el Señor Jesucristo eso? Por el amor. Por el amor. Porque amó. Dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó. Porque de tal manera amó a la humanidad. Por eso Él no abrió su boca. Porque también era un padre que demostraba a sus hijos cómo debía de conducirse. Yo creo que, amados hermanos, no digo que se nos terminaron nuestros argumentos, pero yo digo que estos son los principios como creyente, como alguien que vive el Evangelio, como alguien que se congrega, porque todos los días estás escuchando palabra del Señor, todos los días estamos abriendo la Biblia, estamos leyendo, estamos escudriñando, como dice, y nos estamos encontrando a nosotros mismos y los estamos encontrando al Señor. Y nos estamos notando que nuestra vida no tiene que ir lejos de lo que dice la palabra del Señor, sino tiene que estar acá. Y si esto es como dice la palabra del Señor, que los discípulos comprendieron y sabemos, por lo que después, más adelante, se ve que ellos pudieron entender, ellos pudieron asimilar lo que el Señor Jesucristo le dijo, y la vida de ellos realmente fue acorde a lo que ellos decían, hablaban y vivían, porque este mensaje había llegado a su vida. Con esto quiero terminar. Amados hermanos, el corazón de aquel siervo, de aquel ministro que realmente tiene una actitud ejemplar delante de Dios, no vocifera, no levanta la mano, sino que hace lo que hizo Jesús. Se humilla. Vive porque entiende del amor de Jesús en su vida. Vive lo que dice el Señor Jesucristo. Aprende del Señor Jesucristo a ser humilde, no a ser altivo. Se humilla cuando es necesario humillarse. Cuando es necesario hablar, habla. Cuando es necesario callar, se calla. Ese es el verdadero siervo que realmente ha entendido el mensaje de Dios. No aquel que realmente busca su beneficio, sino que está buscando siempre estar dispuesto a servir, porque a esto hemos sido llamados, a servir. Si hay este anhelo en nuestro corazón, y aquellos que nos están mirando por YouTube también, si hay este anhelo en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, yo creo que está anhelando un bien. Porque esta palabra aún se va a seguir predicando. Esta palabra aún se va a seguir hablando hasta el día que esto se termine, hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Por eso, amados hermanos, les aliento que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que ha hablado en esta noche para nuestras vidas, porque para mí lo fue, y la verdad que
uno puede decir ciertamente y claramente que la palabra del Señor es algo que empieza a alumbrar como el lucero de la mañana. El apóstol Pedro dijo que la palabra de Dios se le había hecho lumbrera, que se le había hecho como el lucero de la mañana, porque lo podía entender claramente. Así que, amados hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les saludo, les bendigo a aquellos también que nos están viendo, que el Señor siga y tenga misericordia de nosotros, que el Señor le bendiga. Quiero formar una familia que te adore, una familia que te exalte, conforme a tu corazón. Quiero elevar una ofrenda de mi casa, que te dé a ti alabanzas, de obediencia a ti, Señor. Yo y mi casa te serviremos, Dios, sin reservas, para darte adoración. Decidamos y servir a este mundo, o a Jehová de los ejércitos.